qué se confunde a Jesús como Dios? Hola a todos. Sé que este tema va a sonar chocante, pero apelemos a la razón y no al dogma o doctrina, sino a la sensatez. Es por ello que los comentarios sobre este tema, solo deben ser leídos si ya usted pudo leer Forjadores del Cristianismo o Historia de los Dogmas Trinitarios, donde se expone la fuente filosófica de todas estas ideas, y posteriormente haber leído Nacimiento Virginal, en Requerimientos del Mesías I. De otra manera no podrá entender cabalmente este tema. Agradezco que por favor los lea primero. Existe la creencia en el cristianismo que Dios y Jesús son las mismas personas, de lo cual ya se ha explicado antes en los temas citados anteriormente. Y sé que usted puede desbordar los versos bíblicos donde muchos se apoyan para decir eso, pero si analizamos el contexto entonces quizás solo sea una mala interpretación de esos mismos textos. Aunque ya esto lo he dicho en los otros escritos, es necesario volver a recalcarlo. Volvamos al mismo lógico ejemplo. Mateo 1:16 nos da una lista de nombres de la genealogía de Jesús y comienza así. Mateo 1:1 Libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Ya allí de primera mano, vemos que está la palabra bien clara. Genealogía, esa palabra viene de genes, descendencia por vía genética, esa simple palabra echa por tierra que Jesús fue concebido por un espíritu, ya que los espíritus no tienen semen, porque solo esto es potestad de los hombres. Por lo tanto, en concordancia con este texto termina así. Mateo 1:16 Y Jacob engendró a José, el marido de Miriam, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Sabemos que José no es un espíritu, sino un hombre, y entonces ¿qué sentido tendría la genealogía de José donde nombran a Jesús, si José no tiene nada que ver con Jesús, pues fue concebido no por vía genética de transmisión de esperma sino fue un espíritu que lo hizo? Eso nos debe llevar a una lógica. Todo este trabajo de dar una genealogía para demostrar que Jesús era descendiente directo de David, por vía paterna tiene sentido si José es su padre biológico, es simple lógica y sentido común. Ahora bien, sé que usted puede decir que Dios puede hacer lo que sea pues es Dios. Y no le quito razón, pero se entiende que todo tiene un orden, y ya fue dicho por los profetas que el Mesías sería descendiente de David, no de un espíritu que no puede fecundar ni es de la casa de David ni de la tribu de Judá. Ya con solo este simple argumento de que Jesús nació como cualquier hombre, se cae por sí solo todo el argumento de que es Dios, y los otros versos se deben entender bajo este contexto. Es hombre, por lo tanto debe haber otra explicación. Si el concepto de nacimiento virginal producto de la intervención de un espíritu, no es cierto ya que tendría un padre biológico, en este caso José, descendiente directo del rey David. Pero si esto es así, ¿de dónde se saca o se concluye que Jesús y Dios son los mismos? Para eso tenemos que ver algo de historia, de lo que sucedió en la toma de Jerusalén. El sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana. Fue seguido por la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66 después de Cristo. La ciudad y su famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén, todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía Tisha B'Av, y en el arco de Tito, todavía en pie en Roma, donde se representa y celebra el saqueo de Jerusalén y el templo. Luego de estos acontecimientos, lógicamente todo aquel que se identificara como judío, en cualquiera de las colonias ocupadas por Roma, tendría un mar de problemas raciales. Esto no es viejo, pues aún sucede. Después del 11 de septiembre, se desató una guerra racial, contra todo aquel que se conociera que era musulmán. En los Estados Unidos y en muchos países se inició una persecución a todo musulmán, y a todo lo que oliera a musulmán. Por tanto, esto trajo como consecuencia a la diáspora y que los romanos y griegos, se apoderaran del entorno que rodea las enseñanzas del Mesías y sus apóstoles. ¿Por qué digo esto? Estos gentiles no llegaron solos, trajeron con ellos todas sus enseñanzas filosóficas que para ellos era de común enseñanza. Para los griegos y romanos que un espíritu pueda engendrar a un semidios, y tuviera un padre adoptivo, y una línea materna con la deidad, era algo muy normal en su filosofía y mitología. Tenemos por ejemplo Hércules y Perseo. Hércules era un héroe de la mitología griega. Era considerado hijo de Zeus y Alcmena, una reina mortal, hijo adoptivo de Anfitrión y bisnieto de Perseo por la línea materna. Perseo, en griego antiguo, Meoiro, es un semidios de la mitología griega, hijo de Zeus y de la mortal Danae.
La tradición le atribuía la fundación de Micenas. Ahora podemos entender cómo se cuela esta idea en el cristianismo naciente, la cual pasaron muchos años en dar la forma que tiene hoy en día. Pero usted dirá, es que tengo millones de versículos que comprueban que es Dios. Sí, es cierto, los conozco todos, pero si lo veo con la óptica o los lentes griego, eso es lo que exactamente entendería, pero si me quito los lentes greco-romanos, entonces se verá otra cosa muy distinta. El problema con la escritura es que es adaptable con cualquier dogma o doctrina. Por ejemplo, si yo quiero encontrar visitantes extraterrestres, que tuvieron contacto con los profetas de la antigüedad, solo leo el libro de Yehezkel, Ezequiel 1, 4 al 5. Y miré, y he aquí un torbellino venía del norte. Una gran nube con un fuego que se recogía dentro de sí mismo y un resplandor en torno a ella. En su centro, en medio del fuego, había una refulgencia como de metal incandescente. De su centro emergía una semejanza de 4 seres vivientes, y su apariencia era como la semejanza de hombres. Si fuera un ufólogo diría: eso es una nave espacial. Y usted, como no es ufólogo, diría: estos son unos locos que creen en sus fantasías. Veamos Yehezkel, Ezequiel 1, 6 al 7. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno de ellos tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas, y sus pies como pezuñas de novillo, y centelleaban a la manera de la refulgencia del bronce incandescente. Si fuera un ufólogo diría: son seres del espacio exterior con sus trajes espaciales. Y usted, que no es ufólogo, diría: están locos viendo cosas que no son. ¿Entiende lo que les digo? Si yo me voy a la Biblia buscando seres extraterrestres, los voy a encontrar. Lo mismo pasa si me voy con la idea que Jesús es Dios, también la voy a encontrar. Si estoy buscando trinidades, también las voy a encontrar. Pues ya tengo el dogma preconcebido en mi mente y subconsciente, por lo tanto no voy a ser objetivo, sino a buscar lo que quiero ver, ni tampoco voy a leer lo que realmente dice, sino lo que yo quiero entender. Luego sigo con la segunda parte. Con mis razones porque se confunde Jesús hombre con Dios. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.